Cada vez que nosotros recordamos la obra que el Señor hizo en la cruz, yo no sé si a usted le pasa, nosotros nos preguntamos cómo es que el Señor pudo fijarse en uno. Y nuestro ruego y nuestra oración siempre es que su obra se haga en mí. Usted puede orar también a Dios de que Él comenzó una buena obra en su vida y Él también la va a realizar de forma completa. Y nosotros nos alegramos por ello, nosotros estamos felices y contentos porque después de varios meses podemos estar nuevamente juntos. Hemos estado batallando cada semana en línea a través de las redes sociales, acompañando las reuniones. Y qué bendición de parte del Señor poder hoy estar físicamente también con algunos de los hermanos. Y creemos que pronto volveremos toda la familia, toda la casa, volveremos a estar juntos. Y nuestra alegría será completa. Hoy nuestra alegría es en parte. Vemos a algunos hermanos, nuestro corazón se llena de gozo, se llena de alegría, pero también nos afligimos y no estamos del todo contentos porque no vemos a los demás miembros. Entonces, nuestra alegría será completa cuando nuevamente estemos juntos y esta situación haya pasado ya, ¿cierto? ¿Qué tal si nosotros oramos en este momento por la palabra del Señor? Para que el Señor pueda, ahí en sus asientos usted puede estar orando individualmente. Señor, habla conmigo, o con sus palabras, que pueda abrir mi corazón, mis pensamientos. Quiero recibir tu palabra, quiero aprender. De la forma que usted sabe en este momento, aproveche para orar. Señor Jesús, nosotros estamos aquí agradecidos por tanto amor, Señor, que tienes para con nosotros. Tu iglesia, Señor, es privilegiada por recibir de ti siempre tu amor. Gracias, Señor. En esta mañana continúa mostrando y haciendo tu trabajo de amor, tu labor de amor en nuestro corazón, en nuestra vida. Perfecciónanos y úsanos, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias por tus palabras sanas, tus palabras saludables, tus palabras que son espíritu y son vida. Que ellas sean aquello que supla en esta mañana nuestra necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Nosotros estamos hoy comenzando una nueva serie de mensajes, una nueva serie también de nuestro alimento diario. Hoy nosotros comenzaremos a estudiar en el aspecto de la vida el libro de Primera y de Segunda de Tesalonicenses. Primera y Segunda de Tesalonicenses, vamos a leer capítulo 1. Eso está en el Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Amén. Quien lo tenga, diga amén. Entonces, la primera vez la van a leer las hermanas. La segunda vez los varones. Amén. 1:5. Capítulo 1, versículo 5. Amén. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, padecimos entre vosotros por amor de vosotros. Los varones, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder,
en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. Aleluya. Podemos tomar asiento, hermanos. El tema de esta mañana que abordaremos es el poder del Evangelio. Repita conmigo: hay poder en el Evangelio. Una vez más, hay poder en el Evangelio. Ahora dígale al hermano de su costado: hay poder en el Evangelio. Aleluya. Y nosotros estamos recorriendo, después de haber visto 2 de Corintios, haber visto las experiencias del apóstol Pablo, la vida sufrida y entregada por causa de los hermanos en Corinto, mostrando que él también era un ser humano como todos nosotros, lleno de debilidades, pero cuando él era débil, sobre él reposaba el poder de Dios y eso lo hacía perseverar. Nosotros en 1 y 2 de Tesalonicenses encontraremos que estas dos epístolas fueron enviadas para creyentes nuevos, para creyentes que han llegado a la vida de la iglesia, que comenzaron la carrera de una manera bastante rápida. Vamos a ver, y esperamos que el tiempo nos pueda acompañar, vamos rápidamente para poder situarnos, vamos a ubicarnos cómo era ese entonces. ¿En qué año fue escrita esta epístola? Esta epístola fue escrita entre los años 50 y 54 después de Cristo. Pablo, al inicio de su ministerio, él escribió estas cartas en su segundo viaje. Pablo, junto con Silas y Timoteo, ellos tuvieron el encargo de poder llevar las buenas nuevas a muchas otras personas fuera de su ciudad. Y ellos entonces comenzaron a recorrer varias ciudades. Tuvo un primer viaje donde luego regresó a su ciudad de origen, Antioquía, y luego salió nuevamente por segunda vez. Y él allí, bueno, ya tenemos el mapa, entonces, de todo el recorrido del apóstol Pablo. Y fíjese, queridos hermanos, queridas hermanas, a pesar de que en ese entonces no había avión, no había bus, no había tren, no había metro, no había subterráneo, no había tren bala, Pablo hacía esos recorridos. Queridos hermanos, queridas hermanas, nosotros somos privilegiados de estar en esta era. Usted puede agarrar el celular, digitar una dirección y viene su taxi, ¿verdad? Hay facilidad para transportarse. En aquel tiempo no la había, pero sin embargo había una carga, y esa carga Él también la quiere transmitir para que nosotros sintamos el poder del Evangelio. Entonces el apóstol Pablo, él escribe, y esta ciudad, como nosotros encontramos allí arriba hacia el lado izquierdo, hay una provincia que se llama Macedonia, que es parte de Grecia. Macedonia era la región que incluía varias ciudades, de entre las cuales estaba Tesalónica. Tesalónica era un puerto donde había mucho dinero, habían personas muy pudientes, muy educadas, puesto que si hay dinero, hay una buena educación, ¿verdad? Y hay un buen desarrollo sociocultural también. Entonces, pero había mucha influencia también de la cultura griega. Entonces, los creyentes allí, ellos tuvieron una situación. Muchos de ellos estaban siendo perseguidos por los romanos y muchos creyentes nuevos habían muerto. Y cuando ellos murieron, ellos comenzaron a preguntarse: ¿y ahora qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nuestros hermanos que ya murieron? Cuando el Señor venga, ¿qué va a suceder? A pesar de ser tan nuevos,
ellos tenían en mente siempre la venida del Señor. Y ellos hacían estas preguntas, a lo cual Pablo comienza a escribir. Entonces vamos a ver, ahora vamos a hacer un zoom, ya tenemos allí, donde es esa región donde comenzó todo. Y Pablo estaba en Troas. Ahora vamos a ver en nuestro Google Maps cómo es ahora las ciudades donde nosotros estamos. Tenemos allí, desde el lado izquierdo mío, Troas, Filipos, Anfípolis, Tesalónica, Berea. Hacia abajo tenemos Atenas y luego tenemos Corinto, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver el libro de Hechos. Hechos capítulo 16. Rápidamente, si es que usted puede, me acompaña con los versículos, pero no se preocupe porque va a estar proyectado después. Entonces, Apocalipsis, Hechos capítulo 16, versículo 9, nosotros tenemos aquí. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio. ¿De qué región estamos hablando? De la región de Macedonia, ¿cierto? Estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el evangelio. Pablo era una persona que estaba siempre en el Espíritu, por el hecho de que tenía carga y tenía frecuentemente comunión con el Señor podía avanzar en su vida, en la vida de Pablo. Y él estaba a punto de salir, él estaba navegando por esta zona de Troas, estaba por este lado, estaba navegando y ahí comienza su viaje. Se le aparece una visión y él parte de Troas. ¿Hacia dónde? Él parte de Troas hacia Filipos. Por eso en el versículo 11 que tenemos: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. Aleluya, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos allí en aquella ciudad algunos días. Entonces Pablo, como era de costumbre, él siempre visitaba sinagogas. Cada lugar donde él iba, cada lugar donde él iba, él visitaba primero las sinagogas porque allí habían judíos, habían personas que conocían del Señor, y cuando él hablaba con ellas, los convencía, los persuadía a creer en Jesús. Y allí después también se encontró junto al río a una mujer que vendedora de púrpura, era Lidia, y Lidia lo lleva a su casa, se bautiza, comienza la vida de la iglesia en Filipos. Luego hay un alboroto en Filipos, lo llevan preso a Pablo y a Silas y hay un terremoto, ellos comienzan a cantar y el carcelero casi se mata y Pablo y Silas le dicen: no, todos estamos aquí. El carcelero cree en el Señor, se bautiza, él con toda su familia, y ellos son liberados. Eso muestra el poder del evangelio cuando hay alguien que cree. Cuando alguien cree y tiene carga por hacer la voluntad del Señor, entonces Dios puede avanzar, ¿verdad? Eso ya estamos haciendo el resumen de todo el capítulo 16. Entonces luego, después de Filipos, vamos al capítulo 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron luego a Tesalónica. De Filipos a Tesalónica, ¿cuánta distancia hay? 170 kilómetros. Aproximadamente. Es como ir de aquí hasta ¿dónde? Digamos Chimbote. 2 horas, ¿cierto? Cerca de 170 kilómetros. Pongámosle así. Una distancia de aquellas. Pero aquel tiempo no había, ¿cómo se llama? No había sonrisas, no había InDriver, no había América, no había ni Eric el Rojo. ¿Cierto? No había nada de eso. Había un burrito sabanero. Ellos caminaban, hermanos.
ellos caminaban, hermanas, un camino de 3 días, 170 kilómetros, 3 días a pie. De manera contemporánea hemos visto muchos hermanos del país bolivariano también que haciendo sus peregrinaciones de exilio, ¿verdad? ¿Cuántos días caminaban, hermano Jorge? 28 hasta 48, depende, si le daba aventón. Días. 28 hasta 48 días. Si le daba aventón, de 28. Sí, aventoncito. Y así, esos viajes similares a esos, los hacía el apóstol Pablo. Parece pequeña la distancia, ¿verdad? Pero eran caminos buenos, buenas caminatas. Y pasando de Anfípolis a Polonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Nuevamente, ¿dónde iba Pablo a buscar a las personas? A las sinagogas. Él hablaba primero con los judíos. Y como, versículo 2, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Qué es lo que hacía Pablo para poder llevar el Evangelio? Siempre hablaba de Cristo. Nuestra predicación, hermanos, consiste en presentar a Cristo. Cuando nosotros hablamos con alguien acerca de las noticias, acerca de los eventos sociales, políticos que suceden en nuestro entorno, deben de llevarnos a anunciar también a estas personas con las que nos relacionamos, hablarles de Cristo, presentarles a Cristo. ¿Cómo quién? Como el Rey justo, como el Rey del reino de los cielos. Si hay cuestiones o problemas de gobierno, ¿quién es mejor rey en todo el universo? Solo el Señor, ¿verdad? Entonces yo presento a Cristo. Entonces Pablo tenía esa experiencia, ¿verdad? Y luego pasó también que muchas personas más adelante comenzaron a hacer disturbios, no querían que el evangelio llegase. Y versículo 6 dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos, léanlo ustedes ahora. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Cómo eran conocidos Pablo y sus compañeros? Los trastornadores del mundo. Donde quiera que iban, alborotaban la ciudad. ¿Por qué? Porque las personas se convertían, porque las personas escuchaban algo diferente. Yo te pregunto a ti, querido hermano, cuando tú llegas a un lugar, ¿hay algún alboroto o todo está como si nada? ¿O te alborotan a ti? Esto muestra de que cuando uno está lleno del Señor, ¿qué hace? Transforma una esfera. Queridos hermanos, queridas hermanas, las esferas donde nosotros lidiamos todos los días son diferentes. Ayer yo me sentí bastante triste por una esfera en la que estuve en la noche de ayer y mi corazón se compungió, me sentí triste por no poder salvar un alma. Tanta opresión, tanto dolor, tanta rabia, tanto pecado. Hermanos, hermanas, no hay tiempo para dejar las aguas tranquilas. Dios quiere trastornadores. Entonces, estos trastornadores llegaron también a Tesalónica, los cuales Jasón había recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida la fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces, versículo 10, ¿qué dice? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas
Amén. Entraron en la sinagoga de los judíos. ¿En qué otra ciudad? En Berea. En Berea había una característica. Tanto en Tesalónica habían muchas mujeres nobles que habían creído en el Señor. Y en Berea, versículo 11 dice, estos eran más nobles, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces nosotros podemos ver que el Evangelio es para toda clase social. El Evangelio no es solo para las personas que consideramos pecadores de malos pecados, de pecados groseros. Hay personas también en la alta sociedad que también son pecadores. Tienen otra clase de pecados, pero son pecadores. Y ellos también necesitan salvación. Gracias al Señor nosotros pudimos ver en esta semana cómo el Evangelio pudo llegar allí en Brasil a través del colportaje dinámico, y los libros del editor estaban puestos en las manos del presidente de Brasil. Mire cómo es el alcance del Evangelio, poder anunciar al presidente de aquel país las palabras que nosotros estamos recibiendo directamente. Eso muestra, hermanos, que el Evangelio es para todos. Y estos escudriñaban, ¿verdad? Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas, versículo 12, ¿qué dice? Mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Entonces, por eso siempre decimos, en cada localidad, en cada iglesia, donde hay, ¿qué clase de personas hay más en una ciudad? Mujeres. ¿Cierto? Muchas más mujeres que hombres, porque las mujeres son las que son solícitas para recibir las palabras de Dios. Y luego, versículo 15 y versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo para que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Entonces nosotros tenemos que él estaba en Berea, lo enviaron al mar. ¿Y hacia dónde fue? Él fue para Atenas. Eso está en los versículos 15 al 34. Y Pablo y Silas y Timoteo, ellos se quedaron allí en Berea para poder cuidar de estas tres ciudades: Berea, Tesalónica, Anfípolis y Filipos. 4 ciudades. Hermanos y hermanas, nuestra carga no debe ser solamente una ciudad, no debe ser solamente mi casa. Cuando el Señor quiere avanzar, Él tiene siempre muchos otros lugares a donde enviarnos, a donde llevarnos. Y los hermanos de Tesalónica, cuando escucharon ello, que Pablo estaba en Berea, los de Tesalónica fueron a buscarlo. Ellos siguieron la comunión. Es como cuando hay los recorridos de conferencias, hay en una ciudad, otra, entonces los hermanos van, porque allá está la palabra actual. Hoy en día, hermanos, quizás nosotros no tenemos esa posibilidad de movernos físicamente por las restricciones, pero hermanos, cuando vuelvan las conferencias, hermanos y hermanas, les animo siempre, en lo posible, traten de salir, traten de visitar a los hermanos, traten de visitar las iglesias. ¿Para qué? Para que de esa manera nosotros también podamos, por un lado, absorber lo bueno de ellos y también nosotros ser de bendición para ellos, ¿verdad? Los demás hermanos enviaron a Pablo hacia Atenas, y en Atenas, eso está en el versículo del 15, mientras Pablo los esperaba en Atenas, versículo 16, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Toda la región de Grecia, una ciudad bastante idólatra. Muchos dioses, politeísta, culto también al cuerpo. ¿De dónde vienen las Olimpiadas? Las Olimpiadas vienen desde Grecia, Atenas, ¿verdad? Entonces,
Pablo se enardeció en su corazón de ver todas estas situaciones. Entonces luego él no se quedó tranquilo. Él viajó juntamente con Timoteo y con Silas a Corinto. Capítulo 18, versículo 1 dice: después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Versículo 2: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Más adelante, versículo 5, ¿qué dice? Pueden leerlo ustedes, por favor. Y aquí vemos nosotros que Pablo no hacía nada solo. Lo que Pablo hacía siempre era en la comunión. Un principio, hermanos, en el servicio, en la iglesia, es que nosotros, cuando servimos al Señor, siempre necesitamos buscar la comunión con otros hermanos. Si se tratara, por ejemplo, del pastoreo, hermano, ¿qué te parece? Yo sé que puedo ir donde fulano, donde el hermano Juan, pero quisiera, hermano, poder ir a visitarlo contigo. ¿Podemos ir, hermano? Sí, hermano, yo tengo tiempo el viernes. Ya, hermano, el viernes. Y usted comparte esa gracia. Pablo podía hacer la obra solo. Y Pablo, ya estaba en Atenas y él levantó la ciudad también. Y muchos creyentes allí. Pero el corazón de él no era hacer las cosas solo, sino junto con los demás hermanos. Y él tenía dos compañeros, dos colaboradores, que eran Silas y Timoteo. Querido hermano, querida hermana, ¿quiénes son tus colaboradores? ¿Quiénes te acompañan a ti en la obra del Señor? Entonces, ellos fueron hasta Corinto, ¿cierto? Y ellos en Corinto es que escriben la primera carta a los tesalonicenses. Ellos pasaron en Tesalónica inicialmente 3 fines de semana, 3 semanas, casi un mes, predicando el evangelio. Pero para cuidar de estos hermanos en esa ciudad no fueron 3 semanas, fue mucho más tiempo. Un tiempo en el cual Pablo, en sus epístolas a los tesalonicenses, muestra que él trabajó arduamente por ellos. Por eso que desde esta forma, viendo cómo era la experiencia del viaje de ellos, en la siguiente nosotros encontramos cómo viajaron también los compañeros de Pablo. De Tesalónica, mire todo ese viaje para poderse encontrar con Pablo. Y ellos juntos, ahora 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces nosotros encontramos aquí Pablo, Silvano y Timoteo. Sus compañeros, los 3 hombres que hicieron este segundo viaje, ellos juntos escriben a los tesalonicenses. Pablo pudo haber dicho, Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, pero aquí él incluye a los demás. Hermanos, nosotros también necesitamos ser inclusivos, no exclusivos, ¿cierto? A la iglesia de los tesalonicenses. Y esta expresión, la iglesia de los tesalonicenses, nosotros compartimos un poco la semana pasada, ¿verdad? La iglesia, ¿de quién es? De nosotros, es muy general. ¿De quién es? Es mía, ¿cierto? Acá dice la iglesia de los tesalonicenses. Y nosotros también necesitamos ver de que la iglesia, la esfera de la iglesia, me corresponde a mí.
Si yo no estoy en la comunión, ¿hago falta o no hago falta? Hago falta. Pero a veces digo, no, pero ¿qué? Se va a dar cuenta. Hay todos los días reunión. Lunes reunión, martes reunión, miércoles reunión, jueves reunión. Todos los días, por un día que no falte, por un día, ¿qué hace? No, hermano, no, hermana. Esa hace toda una diferencia. Porque puede ser que ese día Dios quiera hablar algo específico para ti. Y es en la comunión donde Dios nos habla. Entonces la iglesia de los tesalonicenses, estos tesalonicenses, por ser una iglesia nueva, Pablo hablaba para ellos de una manera así como niñitos, ¿verdad? Tú a un niño, tú no le vas a hablar cosas de la universidad, ¿verdad? No le vas a hablar de trigonometría. Tú le dices, esto no se hace, ¿cierto? Esto sí. A ver, repite conmigo, ¿cierto? Entonces, Pablo hablaba para los tesalonicenses como un padre para sus hijos pequeños. Por eso le decía, tú eres importante en la iglesia es tuya. Claro, la iglesia es del Señor, Él la compró con su sangre y aún el Señor dice en Mateo capítulo 16 que yo edificaré mi iglesia y podemos decirlo esto, pero en un sentido práctico necesitamos identificarnos, que yo pertenezco a la iglesia es mía, ¿cierto? Esa debe ser la identidad de todo creyente. Yo soy un miembro importante de la iglesia. Yo soy insubstituible, hermano. Usted, hermano, hermana, usted es insubstituible. ¿O no? ¿Usted no cree eso? ¿O sí cree? A ver, le voy a repetir. Usted es insubstituible. Amén. Ahora sí. Y estos tesalonicenses, para tener esa realidad, necesitaban estar en Dios Padre. Y aquí, Padre, es una palabra bastante importante para nosotros. No habla simplemente de Dios como nuestro creador. Él es ahora nuestro Padre. Nosotros fuimos creados por Dios. Toda la humanidad, toda la creación, todo el mundo ha sido hecho por Dios. Y nuestra relación antes de conocer al Señor era una relación de criatura a creador. Dios mío, ¿cierto? Pero desde el día que usted creyó, Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice que todos los que creen, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para ser hijo de Dios, ¿qué necesita pasar? Yo necesito creer y necesito recibir. A todos los que creyeron y los que le recibieron fueron llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de hombre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces nosotros ahora hemos sido engendrados de Dios. Por eso con confianza podemos decir que Dios es mi Padre. Por eso yo puedo decirle papá Dios. Puedo llamarle papito, ¿cierto? ¿O usted no tiene esa confianza de decirle Padre? Si usted no puede decirle a Dios Padre, significa que usted no tiene conexión con Dios. Pero todo hijo de Dios, indiscutiblemente, le dice a Dios Padre. Y luego dice en el Señor Jesucristo. Esto significa que Jesucristo, que nosotros cantábamos, que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará para gloria del Señor, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús no es simplemente Jesús, un hombre cualquiera. Cuando Dios el Padre lo resucitó de los muertos, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él recibió autoridad, queridos hermanos. Él recibió autoridad en los cielos,
en la tierra y debajo de la tierra. Eso significa que Él está encabezando. Él es Dios. Por otro lado, Él es el Señor, alguien que es amo, dueño. Entonces, ser o decir, mejor dicho, Señor, está relacionado con que yo sea un siervo. Él es mi amo. Si Él dice, Alex, no duermas, ¿el siervo qué hace? No duerme, paradito, ¿cierto? Como guachimán. Si el amo dice, a las 8 de la mañana tiene que estar en el local, ¿qué debe suceder? Pero ¿por qué, hermano? Pues, ¿por qué, Señor? Pues no hay otro hermano que pueda ir a las 8 de la mañana. ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Ah? Entonces, en la práctica, Él es mi Señor. Nosotros necesitamos que el Señor en la práctica, en nuestro día a día, tenga la realidad de que cuando invocamos y decimos estas palabras, Señor Jesús, podamos someternos a la unción, podamos someternos a lo que el Señor quiere dirigir en nuestra vida. Si estamos a punto de discutir e invocamos el nombre del Señor, el Señor, yo te pregunto, ¿te va a decir discute? ¿Qué va a decir? Calma, ¿cierto? Relájate. Considera. Entonces, oh Señor Jesús, pero a veces uno dice, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. O sea, en vez de calmarse, está invocando para exaltarse. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Ese no es tomar el nombre del Señor de verdad. Eso es discutir con el propio Señor. El Señor está invocando, yo quiero que tú tengas paz. Entonces, nosotros cuando invocamos el nombre del Señor, reconocemos a Él como nuestro amo. Lo que tú digas, Señor. Oh, Señor Jesús. Señor, estoy tan atribulado. Ven, Señor. Decimos, ¿cierto? Ayúdame, ¿verdad? Cuando oramos. Ven, Señor, por favor, ven a suplirme. Tengo necesidades, tengo que pagar. Y el Señor, cuando invocamos, ¿qué hace el Señor? Él es nuestro apoyo, cantamos hoy en la mañana, ¿verdad? Él es nuestro apoyo y es nuestro descanso. Pero en vez de descansar, en vez de apoyarme en Él, camino más rápido, ¿verdad? Tengo que hacer, no tengo tiempo. Y nuestro invocar no es congruente para que nosotros digamos que Él es el Señor. Los tesalonicenses sí tomaron, a pesar de ser tan jóvenes, tan nuevos, ellos tomaron a Jesús como su Señor. ¿Por qué? Vamos a ir rapidito ahora, por causa del tiempo, vamos a avanzar. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios del trabajo Aquí nosotros vamos a encontrar la estructura de la vida de la iglesia. Y esto es algo que nosotros necesitamos tenerlo claro. Algo que debe de marcar nuestra vida. Hay una estructura para que mi vida cristiana sea sólida. ¿Cuál es? El versículo 3 nos dice, hay una obra de vuestra fe. Hay un trabajo de vuestro amor y hay constancia en la esperanza, o bueno, podemos traducirlo en el original griego, es perseverancia en la esperanza. Entonces nosotros encontramos aquí un trípode que va a soportar toda la carga que nosotros recibimos diariamente, semanalmente. Nosotros recibimos siempre una carga. Entonces nosotros recibimos fe, amor y esperanza. Tenemos aquí en la fe, está relacionado con la naturaleza. A ver si me ayudan a leer, por favor. Amén. Tenemos amor, que es el trabajo o labor,
la motivación, esto es una expresión, y esperanza, que es la fuente de la perseverancia. La naturaleza y la obra. ¿Cómo es que Pablo pudo recorrer tantas ciudades? ¿Qué lo motivó a Pablo? ¿Qué lo llevó a salir de su casita para visitar ciudades? No es que le gustaba el turismo, no. Él viajó todo eso porque él tenía una fuerza, algo que lo empujaba. Eso se llama fe. Él quería compartir la fe con otras personas. Él no estaba satisfecho solo con que la fe se quede con él. Él quería que otros la conozcan. Y para que haya una obra de fe, se necesita esto: fe, que es creer. Yo necesito creer. Cuando hablo con mis paisanos, con mis compañeros, cuando hablo con mis compañeros de trabajo, de estudios, ¿qué hago? ¿Puedo hablarles con confianza o a veces me siento limitado? Cuando me siento limitado es porque no creo en lo que yo recibo. Y queridos hermanos, queridas hermanas, nosotros recibimos el evangelio más elevado aquí. Nuestro evangelio es completo. Lo que nosotros tenemos como palabra revelada también es bastante completa. Y eso nos debe de impulsar a creer, a recibir todo lo que nos es dispensado. El amor es el motor, es lo que empuja a que podamos hacer esta obra. Y esto se expresa. Pablo iba por estas ciudades y cuando cuidaba, cuando enviaba a un hermano, cuando él iba personalmente o al registrar una carta, que es una muestra de amor. Y esperanza, que es la fuente de la perseverancia. Perseverancia es una palabra que se utiliza generalmente cuando hay problemas, cuando hay sufrimientos, cuando todo marcha mal. Ahí viene la palabra: hermano, vamos a perseverar, ¿no es cierto? Tú no le dices a una persona que está alegre: vamos a perseverar. ¿A quién le dices vamos a perseverar? Al que está por desfallecer, al que está cansado, ¿verdad? Y la fe está relacionada con Dios. El amor está relacionado para con unos, con otros. Y la esperanza está relacionada con la venida del Señor. La fe, por un lado, recibe todo el contenido del evangelio. El amor disfruta ese contenido. Por eso, hermanos, la vida de la iglesia es una esfera donde hay puro disfrute, hermanos. Y la esperanza, que hace, cosecha. Por un lado recibimos de Dios, recibimos la palabra, disfrutamos esa palabra y esa palabra produce en nosotros esperanza. Por eso cantábamos nosotros ahora en la mañana: esta es la esperanza de nuestro llamamiento. La fe es el fundamento, el amor es la construcción y la esperanza es la piedra del ángulo, la piedra cimera. La última piedra, la que corona. Entonces, esta es la estructura de nuestra vida cristiana. Nosotros necesitamos tener esto de una manera bastante clara, hermanos. Y nosotros más adelante tenemos aquí versículo 4, que dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ahora, versículo 10, por favor. ¿Quién lo lee? Amén. Ahora otro hermano o hermana que lea versículos 5 hasta el 7. Capítulo 1, del 5 al 7. 5 al 7, sí. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo
Amén. De tal manera, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído. entonces aquí nosotros tenemos tres menciones: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, el Padre nos elige. Versículo 4. Versículo 10. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El Hijo nos libra, el Padre nos escoge. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre de fe, ¿verdad? Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y Pablo aquí habla de los tesalonicenses de una manera ahora haciendo un zoom. Y él habla de ellos elogiándolos. Versículo 6 diciendo: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Qué es lo que hace un niño? ¿Qué es lo que hacen los bebés? Imitan, ¿cierto? Imitan a los papás. Si es varón y ve al papá que está arreglándose con corbata, el niño también quiere su corbata. Si las niñas ven a su mamá que están cocinando, quieren su juego de cocina. Y están ahí jugando, ¿no? Colocan su jueguito y le echan en la sartén, tienen su cuchillito, ¿verdad? Porque los niños siguen un ejemplo. Y Pablo dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera, versículo 7, que habéis sido ejemplo. Por un lado, ellos fueron imitadores del Señor, pero por otro lado, ellos se convirtieron en modelos. Ellos se convirtieron en ejemplo para los de Macedonia y para los de Acaya. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya. Acaya es Corinto. Bueno, en el mapa lo teníamos, es Corinto. Sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Aquí, hermanos, los tesalonicenses tuvieron una conversión y su conversión se convirtió en su testimonio. Ellos recibieron el ejemplo de Pablo. Pablo trabajaba día y noche, humanamente hablando, para cubrir sus gastos. Ellos no querían ser gravosos a ninguno de los creyentes en Tesalónica, a pesar de que allí los hermanos eran pudientes. Y ellos fueron los primeros en Macedonia, junto con los filipenses, de poder ofrendar para el apóstol Pablo una y otra vez. ¿Por qué? Porque vieron que lo que él hacía marcó sus vidas. Pablo se entregaba al evangelio, no codició, no pidió ni un solo centavo para él, pudiendo exigirlo. A los corintios les dijo: yo pude haber despojado a otras iglesias para serviros a vosotros, podía hacer, pero él no lo hacía. Y ese ejemplo lo tomaron los tesalonicenses, y después de ello ellos se convirtieron en ejemplo, se convirtieron en modelo y comenzaron a hablar. En Macedonia comenzaron a hablar: oye, estos que alborotan la ciudad, estos hermanitos han llegado aquí, han llegado acá. Entonces en Acaya, en Macedonia, en todo lugar se hablaba de Pablo, se hablaba de los creyentes. Es decir, no necesitaban predicar el evangelio donde quiera que iban. Ah, tú eres cristiano, ¿no? Sí, ¿por qué? Sí, se nota. Se nota en la carita. Entonces, ellos contaban
Versículo 9 dice, porque ellos cuentan de nosotros la manera como nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Hermanos, eso es algo impresionante, convertirse de los ídolos a Dios. Los tesalonicenses se caracterizaban por tener muchos ídolos, estatuillas, de repente, un altar, qué sé yo. Físicamente ellos tenían ídolos y ellos acabaron con todos los ídolos. Y ese fue su testimonio. Todos decían, oye, él ya no tiene ídolos, ya no tiene la estatuilla de fulano, de sutano, ya no tiene. Él ha cambiado, desde ese día ha cambiado. Ellos daban testimonio, todos los otros daban testimonio. Y aquí está el poder del evangelio, hermanos. El poder del evangelio no está en resucitar muertos. El poder del evangelio no está en expulsar demonios. El poder del evangelio se manifiesta en transformar nuestra vida. ¿Dónde se glorifica a Dios? Es que yo era un pecador. De repente yo estaba en algún vicio y yo, por recibir al Señor, soy transformado. Dejé mi vida pasada, ya no soy tal persona. Y los demás cuando me vieron, oye, este Alex ha cambiado desde que está ahí en ese parquecito, ahí no sé qué, en esa puerta azul. Cada vez que entra sale diferente. No es que Alex tiene que hablar para convencer, no, es su vida, su testimonio lo que hablaba. Convertirse de los ídolos no es algo sencillo. Hoy la gente idolatra los celulares, hoy la gente idolatra el entretenimiento, hoy la gente idolatra el trabajo, hoy la gente idolatra los estudios, hoy la gente idolatra los hijos, hoy todo puede ser un ídolo, hasta la comida es un ídolo. No, si no tiene mostaza no como. No, si no es rico no como. No, si no tiene pollito no como. Si no me das esta presa, no como. Bueno, fue cierto. Hay idolatría. Hay idolatría y nosotros necesitamos convertirnos de todo aquello que ocupa nuestro corazón. Amados hermanos, y esto los demás lo ven. No es algo de lo que tú vas a hablar, no es algo que tú vas a decir, oye, mira, ya dejé de usar el celular, ya no veo Netflix, ya no sé, ya no estoy mirando películas, ya no estoy mucho tiempo en el internet. Ahora veo menos. No, son los demás los que dan testimonio. Son los demás. Por eso, hermanos, este es el poder del evangelio. Este es el poder transformador de Dios. Esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Esto es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Él quiere transformarnos. Por eso hay una frase. ¿Qué tal si todos leemos esta frase del poder del evangelio para concluir? La mejor manera de predicar el evangelio es nuestro testimonio. Nuestro testimonio de cómo nos convertimos de los ídolos a Dios y cómo ahora servimos al Dios vivo y verdadero. Señor Jesús, perdón queridos hermanos, el tiempo avanzó. ¿Qué tal si oramos antes de concluir la reunión? Amén, nos ponemos de pie. El calor también nos abruma un poco, ¿verdad? Vamos a orar al Señor para que tengamos ventilación. Señor Jesús, gracias te damos, Señor, porque tú nos hiciste, nos creaste, diste propósito a nuestra vida, nos llamaste, nos has escogido, Señor, porque tú tienes un deseo, hacernos un testimonio.
un testimonio de tu salvación, un testimonio del poder que hay en el Evangelio. Desde que te conocimos, Señor, nosotros no somos los mismos. Cada día, Señor, queremos creer más en este Evangelio. Cada día que pasa, Señor, nosotros deseamos creer más en este Evangelio. Que esta fe pueda aumentar en nosotros. Si somos aún nuevos en la fe, fortalece nuestra fe. Si ya tengo muchos años en la fe,